Un día como hoy, 13 de junio, en el año 323 a.C., fallece el legendario emperador Alejandro Magno al enfermarse tras un banquete. Desde muy joven Alejandro recibe educación militar de su padre, Felipe II, y tiene a Aristóteles como tutor. Con apenas 16 años, dirige tropas por primera vez y a los 20 asciende al trono. Con formidables estrategias militares, Alejandro construye el imperio más extenso de la antigüedad, conquistando territorios desde el Mediterráneo hasta los Himalayas. Más de 2000 años más tarde, un día como hoy, en 1887, nace en París el famoso aviador peruano Jorge Chávez Darnell. Luego de asistir a la Escuela de Electricidad y Mecánica Industrial, Chávez ingresa a la Escuela de Aviación. Participa con éxito en competencias en Francia y Gran Bretaña, logrando el récord de altura en 2 ocasiones. Su siguiente hazaña, la cual lo convierte en el primer hombre en cruzar los Alpes en avión, termina trágicamente cuando su avión se abalanza contra el suelo durante el aterrizaje. Chávez resulta herido y fallece 4 días después. Día como hoy, 12 de junio, en 1929, nace la alemana Anna Frank, víctima de la Segunda Guerra Mundial y autora del famoso Diario de Ana Frank. De religión judía, Ana y su familia se ven obligados a huir a Ámsterdam tras la llegada de Hitler al poder y más adelante a vivir en un escondite. En los 2 años que vive oculta, Ana escribe un diario en el que relata su aterradora experiencia. En 1944, los Frank son descubiertos y enviados a campos de concentración, siendo el único sobreviviente su padre. 6 años después, un día como hoy, en 1935, se firma el Protocolo de Paz entre Paraguay y Bolivia, que pone fin a la Guerra del Chaco. El límite fronterizo entre ambos países había quedado indefinido tras la colonia, por lo que luego de que Bolivia perdiera su salida al mar en la Guerra del Pacífico, la zona del Chaco Boreal adquiere valor estratégico para ellos. La Guerra del Chaco cobra alrededor de 100.000 vidas y termina con un protocolo de paz en el que Paraguay obtiene la mayor parte del territorio y Bolivia una zona a orillas del río Paraguay, donde se encuentra hoy día el Puerto Bush. Un día como hoy, 11 de junio, en 1809, nace en Lima Juan Antonio Pezet, presidente del Perú de 1863 a 1865, que optando por la carrera militar desde muy joven, participa en las guerras independentistas y una vez proclamada la independencia, lo hace en las confusas guerras civiles entre los caudillos militares de la era inmediatamente posterior. Habiendo combatido sucesivamente contra los generales Orbegoso, Vidal, Vivanco y Echenique, fue finalmente elegido vicepresidente del mariscal Miguel de San Román en 1862. Al morir este ejerciendo el cargo, Pezet es nombrado presidente del Perú. Un siglo y medio más tarde, un día como hoy, en 1962, se produce la que algunos consideran la única fuga exitosa de la célebre prisión de Alcatraz. 3 de sus internos, Franklin Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, percibieron que podían escarbar la rejilla de un ducto de ventilación y escapar por ella. Haciéndolo, alcanzaron la orilla de la isla y se embarcaron en una balsa que habían logrado construir. Sin embargo, jamás se les encontró, por lo que se sospecha que murieron congelados en las aguas de la bahía de San Francisco. 10 de junio, en 1692, es ahorcada en Salem, Massachusetts, Bridget Bishop, la primera de una serie de mujeres acusadas de practicar la brujería. Las convulsiones aparentemente inexplicables de 2 niños y las denuncias de testigos contaminados por odios y rivalidades entre familias del pueblo desataron una histeria colectiva que culminó en la creencia de que el mal había tomado la comunidad. Varias personas fueron acusadas de tener un pacto siniestro con el demonio, 19 de las cuales fueron ahorcadas como consecuencia de esta peligrosa combinación de intolerancia, extremismo religioso, ignorancia e irracionalidad.
Más de un siglo más tarde, un día como hoy, en 1861, fallece José Cayetano Heredia, importante promotor de los estudios médicos en el Perú. Ingresado al Colegio de Medicina de la Universidad de San Marcos a los 15 años, Heredia se gradúa en 1826 y es nombrado protomédico de la República, que era equivalente entonces al cargo de ministro de Salud. En 1961 se funda la universidad que hoy en día lleva su nombre. Un día como hoy, 9 de junio, en el año 68, el emperador romano, Nerón, se suicida con la ayuda de un secretario tras ser proclamado enemigo público. Con el afán de verlo gobernar, Agripina, su madre, se casa con su propio tío, el emperador Claudio, a quien más tarde manda ella misma envenenar. Al iniciar su mandato, Nerón se deja influenciar por su madre y luego la asesina. Sin embargo, lleva un buen gobierno, haciéndose asesorar por Séneca y Sexto Afranio Burro, cuya salida del gobierno más adelante vuelve a Nerón un temible déspota. Al ser acusado de provocar un gran incendio en Roma, Nerón culpa a los cristianos, llevando a cabo la primera persecución contra ellos. Siglos más tarde, un día como hoy, en el año 1870, fallece Charles Dickens, famosísimo novelista inglés del siglo XIX y gran figura de la literatura universal. De familia pobre, Dickens debe abandonar sus estudios luego de que su padre es encarcelado por no pagar sus deudas para trabajar en una fábrica de calzados, donde conoce las duras condiciones de vida de las clases humildes, a cuya denuncia dedica gran parte de su obra. Sus primeras novelas, publicadas por entregas mensuales, crean una relación especial con su público que las esperaba ansiosamente. Así nacen clásicos como Nicholas Nickleby y Oliver Twist. Le siguen Una canción de Navidad, David Copperfield y Historia de dos ciudades. Luego de fallecer, sus restos son enterrados en la Esquina de los Poetas, en la Abadía de Westminster, en Londres.